Nosotros empezamos hace 7 semanas atrás una serie, una temática que yo le titulé ¿Ahora qué? Y la idea de este mensaje, si usted no ha estado aquí antes y usted no nos sigue a nosotros en nuestras plataformas, la idea es que nosotros como iglesia pues creemos en el carisma, creemos en el fuego, creemos en la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la iglesia. Pero muchas veces como creyentes nos fascinamos tanto con el fuego, con el carisma, con las manifestaciones que nos quedamos ahí. Y si no tenemos cuidado, pues nos convertimos entonces en creyentes sensacionalistas, que lo único que perseguimos es la euforia del momento. Lo único que perseguimos es el fuego del momento. Y especialmente los que nos llamamos pentecostales. Nosotros los que somos de experiencia pentecostal, cómo nos gusta. Yo me acuerdo en mis días en la iglesia que mientras más rápido el corito era, más avivado era. Mientras más la pandereta sonaba, pues más el fuego bajaba. Y habían días que el culto estaba un poco flojo y el pastor buscaba a la hermana que supuestamente tenía más unción para que cantara y llevara a la iglesia al fuego. Pero la pregunta que yo hago a lo largo de estas 7 semanas y las próximas 7 es, después que eso sucede, ¿qué? ¿Qué hacemos con el fuego? ¿Qué hacemos con la experiencia? ¿Qué hacemos con la voz? ¿Qué hacemos con el toque de Dios en nuestras vidas? Y a eso pues hoy yo le llamo cuando la gracia reescribe tu historia. Cuando la gracia de Dios, lo que Dios está haciendo en tu vida, está escribiendo tu historia de nuevo. De perseguidor a predicador. Y hoy estamos en el capítulo 9 de los Hechos. Y yo quiero que usted entienda esto. Nadie está más allá del poder transformador de Jesús. Nadie. La gracia no solo mejora a las personas, reescribe por completo su identidad, su propósito y su futuro. Y yo sé que hay historias que parecen imposibles. Yo lo sé. A veces yo he testificado aquí de dónde Dios me sacó y lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo sé que hay gente que dice, yeah, right. Porque hay veces, mire, hay veces que Dios hace una obra tan buena en alguien que cuando tú tocas con él, con ella, tú hablas con él, con ella, jamás tú te imaginarías de dónde Dios lo sacó. Yo conozco hermanas que en el mundo, en su vida de mundo sin Cristo, eran rameras, eran prostitutas. Y usted las ve y usted dice, imposible. Yo conozco hombres que en su mundo de pecado eran trans. Una vez yo estaba predicando en la iglesia, yo creo que Nilda se acuerda de él, de Santiago. ¿Te acuerdas de Santiago? Estamos predicando en la iglesia y vino esta mujer linda. Georgie, tú te acuerdas de él, ¿verdad? Vino esta mujer linda a la iglesia y pasó al frente llorando. El maquillaje se le está y oramos por ella. Y déjeme decirle algo, estaba buena. Estaba buena. Y oramos por ella y Dios la salvó. No se escandalice, que usted piensa igual también a veces. Y Dios la salvó. Al otro día, estamos en pleno culto y llega este hombre a la iglesia. Buen mozo, muchacho guapo, bien vestido, bien arregladito. Se sentó al frente, empezó a adorar, empezó a participar, predicamos, todo bien. Cuando se acabó el culto, yo voy a preguntarle cómo está, esta es tu primera vez. Y él me dice, no, pastor, yo ayer acepté a Cristo como mi Salvador. Y yo le dije, no, yo estaba aquí predicando ayer, yo me hubiese acordado de ti. Él me dice, sí, pastor, yo ayer acepté a Cristo. Y yo lo miré y yo dije, no. Y dije, Dios mío, perdóname. Y usted, déjeme decirle algo.
y usted conocía a Santiago después de Cristo, y usted nunca se hubiese imaginado. Y todas las nenas que empezaron después a conocerlo, que empezaron a enamorarse de él, ninguna se imaginaban de dónde Dios lo sacó a él. Porque eso es lo que Dios hace. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas. Denle ese aplauso a Dios. Entonces hay veces que hay gente que llega a la iglesia y su historia cambia por completa. Y si usted no tiene cuidado, usted dice, es imposible. Ese adicto, ese matrimonio, ese asesino, ese mentiroso. Cada vez que escuchamos historias así, nosotros sabemos que solo Dios es el que puede cambiar al hombre. Hechos capítulo 9 contiene una de las mayores transformaciones de todas las escrituras. Si alguien hubiese preguntado a los primeros cristianos, ¿quién es la persona menos probable de convertirse en seguidor de Cristo? Todo el mundo hubiese dicho, ese demonio, ese diablo llamado Saulo. Porque Saulo era un demonio. Mire, Saulo no era un demonio, era el jefe de los demonios. Si usted le hubiese preguntado a los cristianos, ¿quién era la persona menos probable de ser transformado? Saulo estuviese en la primera lista. Y no solamente porque era malo, sino porque era un religioso malo. Le puedo decir algo sin que me cueste nada. ¿Sabe usted que la gente más mala y que ha hecho las peores cosas en la vida, lo han hecho en nombre de su religión y de su Dios? Si usted juzga el cristianismo al lente de la historia, usted diría que no, yo no puedo identificarme, porque al nombre del cristianismo se hicieron atrocidades. Gente religiosa, gente que se cree que está bien, gente que se cree que le está sirviendo a Dios, si están perdidos, pueden ser los peores. Y ese era Saulo. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, Dios eligió al mayor enemigo de la iglesia para convertirlo en uno de sus embajadores. Oh, eso merece un aplauso. Dios escogió al peor de los peores, porque la gracia de Dios es más grande que nuestro pasado. La gracia de Dios es más grande que nuestra historia. La gracia de Dios es más grande que cualquier error, cualquier maldad que tú hayas cometido. Será por eso que la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la historia de Saulo no solo trata simplemente de su conversión. Se trata del alcance ilimitado de Dios. Lo que Dios está dispuesto a hacer por ir a buscar una oveja que está perdida. Lo que Dios está dispuesto a hacer por llegar al lugar de tu dolor, de tu tragedia, al lugar de tus vacíos. Y por eso, si Dios pudo transformar a un hombre como Saulo, si Dios pudo transformar a un hombre como a mí, ¿y quién aquí se atreve a decir, la verdad es, pastor, si Dios pudo cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera? ¿Quién se atreve a levantar la mano? Que tú sabes que si Dios te pudo cambiar a ti, si Dios te pudo cambiar a ti, si Dios me pudo cambiar a mí, oh, Dios cambia a cualquiera. Por eso es que yo me paro en este altar todos los domingos y yo predico con convicción, porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. ¿Te acuerdas cómo llegaste a la iglesia? ¿Te acuerdas cómo llegaste a Dios? Algunos de ustedes llegaron hasta maldiciendo a Dios y pensando que habían blasfemado solamente para encontrarse con la gracia divina transformadora que te ubicó y te dio nombre nuevo.
Y algunos de ustedes no se crean, porque esto no se trata solamente de los que están en la iglesia y que vinieron del mundo. Algunos de ustedes se levantaron en la iglesia y llegó un momento en que se rebelaron en contra de Dios y hicieron cosas malvadas también. Pero aún así Dios los encontró. Esto es importante porque esto dice que Cristo se especializa en reescribir historias que todos los demás han dicho, ese no tiene remedio. Él se especializa en buscar gente que todo el mundo dice no vale la pena. Y Dios dice, te voy a enseñar lo que yo puedo hacer con alguien que todo el mundo dice que no vale la pena. La gracia no perdona simplemente tu pasado. Te da un futuro completamente nuevo. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios no ve a las personas simplemente tal y como son. Dios ve a la gente por lo que pueden llegar a ser a través de Cristo Jesús. Cuando tú ves a alguien, tú ves quiénes son. Tú ves lo que hacen. Mire, le puedo decir algo con todo respeto a los profetas baratos de aquí. Sí, usted no sabía, hay profetas baratos. Yo le llamo a esos profetas pacotilla, tú sabes, que predican lo obvio. Es bien fácil tú profetizar sobre alguien que tú puedes ver algo que da señales de vida. Ves a alguien bien vestido, ves a alguien bien hablado, ves a alguien bien comportado y es bien fácil decirle, Roberto, ponte de pie. Es fácil ver a este hombre y decir, así te dice Dios, a las naciones te voy a enviar, ministro útil eres en mis manos, poderoso serás. Y si Roberto, detrás de toda esa fachada de cristiandad, está lleno de vacíos, dice 2 o 3 lenguas y los recibe y se emociona. Gracias, Roberto. Pero escoger a alguien que apesta a centella. ¿Sabe lo que es eso? Para todos los que no son de Puerto Rico aquí, eso que apesta a infierno. Que huele a infierno. Cruzar la calle aquí de la OBT y meterte en ese pastizal que está ahí, donde hay gente que están viviendo ahí en caja, y tú ir directo a alguien ahí y decirle, aquí me envió Dios a decirte, instrumento útil eres en mis manos, eso es otra cosa. Por eso es que yo no creo en esos profetas pacotillas, esos profetas baratos que lo único que hacen es profetizar desde un altar. Los verdaderos profetas son los que se enrollan las mangas y se van al mismo infierno, y en el mismo infierno buscan a los perdidos, a los despreciados, a los menospreciados, a los abandonados, y le dice, vente conmigo porque instrumento útil eres. Eso es lo que hace Dios. Dios busca a los Saulos de Tarso, Dios busca a los perdidos, los que todo el mundo lo ha descartado, y Él dice, este me es instrumento. O dar un aplauso a Dios si lo recibe. Y nosotros tenemos que reconciliarnos con esa verdad, porque si no nos reconciliamos con esa verdad, esto es lo que sucede. Nos convertimos en gente apasionada. Pero yo le vengo a decir esto, que la pasión religiosa sin Jesús aleja a la gente de Dios. La pasión religiosa sin Jesús aún puede alejar a la gente de Dios. Porque usted puede tener todas las convicciones del mundo, y usted puede tener toda la pasión del mundo por Dios, por la iglesia, por la fe. Pero si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, eso es más dañino que cualquier otra cosa. Hechos 9, versos 1 al 2. Mire lo que dicen. Lo que dice de Saulo. Dice que aún Saulo, respirando amenaza y asesinatos contra los discípulos del Señor. Saulo, dentro de su celo religioso, de su celo de fe, él quería el mal de los creyentes.
Y yo creo que te fijas en esa frase, respirando amenazas. El odio se había convertido en su atmósfera. La violencia se había convertido en su propósito. Destruir a los cristianos se había convertido en su misión. Pero aquí viene la parte sorprendente. Saulo creía que estaba sirviéndole a Dios. Él creía que lo estaba haciendo por Dios. Él conocía las escrituras. Él oraba. Él ayunaba. Él era profundamente religioso, pero estaba completamente equivocado. Porque tú puedes tener todos los elementos que te describe como creyente y estar profundamente equivocado. Por eso hay gente, la Biblia lo pone de esta manera, que un día nosotros nos vamos a presentar todos ante Dios. Y Él te va a preguntar qué hiciste con los dones, con los talentos que te di. Y tú vas a empezar a presentarle a Dios todas tus credenciales. Oh, yo por ti crucifiqué a Donald Trump, porque eso es un demonio. Yo por ti crucifiqué a Biden, porque eso es un hijo del diablo. Yo por ti crucifiqué a aquel pastor que era un incircunciso. Piensa el nombre que usted creyendo que lo hace por Dios, usted ha dicho cosas que ofenden la imagen de Dios en la vida de esa persona. Porque cada vez que usted atenta contra un ser humano, usted está atentando contra la imagen de Dios en ese ser humano. Pero nosotros, igual que Saulo muchas veces en nuestra religiosidad, atentamos contra ellos. Y por eso yo vengo a decirles 2 o 3 cositas rápido. Número 1, el celo por Dios no es suficiente. Celar a Dios, celar la iglesia, celar las cosas de Dios, celar a tu pastor, eso no es suficiente. El mundo a menudo admira la pasión. Dios no busca personas apasionadas. Dios está buscando gente entregada, gente rendida, gente que le dice a Dios, no me gusta esto, pero te lo entrego a ti. No entiendo esto, pero te lo entrego a ti. No sé por qué esto se está dando, pero yo confío en ti y yo me rindo. Mire, lo voy a repetir, lo he dicho 2 o 3 veces aquí en el pasado, pero ¿sabe que lo más básico, lo más elemental del cristianismo se ha convertido en lo más difícil? ¿Qué es lo más básico, lo más elemental? Que Dios es Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Levante la mano. Lo dice, yo sé que Dios es todopoderoso. Entonces, si Dios es todopoderoso, porque Él lo puede todo, lo sabe todo, pues entonces lo más fácil para nosotros que creemos que Dios es todopoderoso es rendirnos a su soberanía. Mas sin embargo, eso se ha convertido en lo más difícil. Porque entonces cuando Dios nos lleva y nos mueve, y cuando Dios empieza a darnos instrucciones y Dios empieza a hablar a nuestras vidas y la palabra de Dios empieza a confrontarnos, pues entonces empezamos a chocar con la soberanía de Dios. Y Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? Yo no entiendo esto, Dios, pero es que Dios tú sabes. Y ¿sabe qué? Les puedo decir algo. Hay gente que hasta la Biblia se la citan a Dios. Y usted no encuentra eso ridículo. No, porque tu palabra dice. Y Dios dice, yo la escribí, yo la inspiré, yo fui el que la di. Le doy un consejo, hermano. Mire, usted no tiene que estar citándole la Biblia a Dios. Búsquese otra temática. Pastor, pues entonces es malo citar la Biblia. No es que es malo citar la Biblia. Es que es ingenuo tratar de citar la Biblia como para convencer a Dios de que Él tiene que sujetarse a la palabra, cuando la verdad es que ya Él sabe eso. Y muchas veces nosotros en nuestro celo pretendemos cosas
Por eso es que Pablo en Romanos 10 dice que hay gente que tiene celo por Dios, pero no según el conocimiento. Eso dijo Pablo en Romanos capítulo 10. Tienen celos por Él, pero no según el conocimiento. Tú puedes ser sincero y estar sinceramente equivocado. Tú puedes ser religioso y aún estar perdido en tu fe. Porque la fe o la religión puede cambiar el comportamiento, pero solo Jesús transforma corazones. Y la religión te puede decir, trabaja más fuerte, trabaja más duro. Jesús te va a decir, ven a mí. La religión puede generar orgullo. La gracia produce adoración. Entonces, si tú tienes a Cristo, a Jesús de verdad en tu corazón, tú lo ves a Él y tú ves lo que Él está haciendo. Y aunque tú no lo entiendas, tú te rindes a su soberanía. Y tú sabes que Él es Dios. Por eso a los hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano, especialmente los hijos menores de edad. Si usted tiene menor de 18 años, levante la mano. Anybody under 18, raise your hand. Under 18, raise your hand. You're under 18, raise your hand. El trabajo de ustedes no es cuestionar a sus padres y no es pelear con la decisión de sus padres. El trabajo de ustedes es honrarlos y obedecerlos. Pero es que a veces papi espera que a veces mami. Es que tu trabajo no es entender lo que papi y mami está haciendo, corto a que ellos estén en otro mundo alterno. El trabajo de ustedes es sujetarse. El trabajo de ustedes es obedecer. Y hay cosas que Dios va a tratar con nosotros y hay cosas que Dios va a permitir en nuestro entorno que nosotros no las vamos a entender nunca. Mi trabajo es creerle a Dios y obedecerle a Él. Y por eso el celo por las cosas de Dios no es suficiente. Porque puede ser que el celo que tú tengas por las cosas de Dios sea precisamente lo que tú estás llevando a un extremo que te está impidiendo a ti ser el creyente que Dios quiere que tú seas. Ahora, esto es importante porque Jesús, Él sabe cómo interrumpir una vida que Él pretende redimir. Y Él sabe cómo llegar al lugar de tu dolor, de tu prueba, al lugar de tus vacíos. Y Él sabe cómo llegar a ti. Y esto no es cuestión de psicología, esto no es cuestión de coaching. Esto es asunto de que Dios te conoce y Dios sabe cómo tratar contigo. Hechos 9, versos 3 al 9. Jesús se encuentra con Saulo en el camino. Y él tenía cartas para destruir la iglesia. Y Jesús se encuentra con él y le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate lo que Jesús no le dice. Jesús no le dice, ¿por qué persigue a mi iglesia? Jesús le dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque esto es clave, porque Dios se identifica completamente con su iglesia, que atacar a su pueblo es atacarlo a Él. Cuando tú atentas contra un hijo de Dios, contra una hija de Dios, cuando tú atentas contra lo establecido por Dios, cuando tú atentas contra aquello que Dios envió a su hijo para morir por ello, tú estás atentando contra Él. Por eso es que a mí me preocupa cada vez que alguien habla de la iglesia con una actitud y con un comportamiento de desprecio. A mí me preocupa, mire, algo que a mí yo no entendía al principio de mi pastor, pero después de muchos años ahora empecé a entenderlo, ya después de él. Mi pastor tenía un problema con los diminutivos. Cuando usted decía Diosito, papacito, cuando usted decía aleluyita, cuando usted decía el pastor mío se endiablaba, se enojaba. A él no le gustaba que lo trataran a él, o trataran la iglesia, o trataran a Dios con diminutivos. Y una vez le pastor, pero ¿por qué usted se enoja tanto cuando alguien dice? Porque mire, el pastor mío, en la iglesia donde yo me criaba, para ese entonces todos los pastores siempre se sentaban en el altar, tú sabes. ¿Se acuerdan de eso? Que los pastores se sentaban al frente y eran los reyes y los sacerdotes y todo el mundo allá y los pastores acá, tú sabes. Pues el pastor mío se sentaba al frente ahí. Y si el pastor escuchaba a alguien que decía aleluyita, y eso estuvo de moda por un tiempo, el pastor mío, usted veía, mire, a veces
como yo era el copastor de él, yo estaba sentado al lado de él. Si él escuchaba a alguien decir aleluyita, el pastor se enojaba tanto, me decía, Agustín, predica tú, yo no puedo predicar. Porque le molestaba. Y una vez yo le pregunté, pastor, ¿por qué usted se molesta tanto? Y él me dice, porque me ofende que traten a la novia del Cordero o que traten el vocabulario de alabanza, de oración al Cordero como algo menos de lo que es. Y yo no me voy al extremo de que me voy a ofender por los diminutivos en la iglesia, pero yo entiendo el concepto, que muchas veces gente igualito que Pablo, gente igual que Pablo, pretenden atacar a aquellos que no entienden ellos, que lo que están haciendo es atacando a Dios mismo. Y nosotros tenemos que cuidar con ellos. Y cuando tú estás en ese ambiente, Dios sabe cómo interrumpirte. Y déjame decirte algo, tú puedes estar aquí hoy y tú dices, yo estoy aquí porque me invitó fulano de tal, estoy aquí porque no me costó otra, porque si no vengo aquí mi esposa no me habla, mi esposo no me habla. Y tú estás aquí por la razón que sea y estás loco que este flaco pipón que está aquí deje de hablar. Sí, yo sé que tú has pensado eso. Pero Dios está diciendo, te tengo exactamente donde tengo que tenerte. Porque estoy preparándome para una interrupción en tu vida donde voy a hacer algo que tú mismo no lo vas a creer. ¿Cuántos aquí Dios ha hecho algo en ellos que usted dice, por mi cuenta yo no lo creo que Dios hizo esto conmigo? Mire, yo todavía no me creo que yo soy pastor. De vez en cuando yo le digo a mi esposa, pellízcame para ver si es verdad que yo soy pastor. Porque hay cosas que Dios hace con uno que solo Dios puede hacerlas. Y a veces Dios nos detiene en el camino porque tiene un plan con nosotros. Y yo me atrevo aún a decir esto, a veces Dios nos detiene en el camino antes de enviarnos. Saulo tuvo que perder su dirección antes de descubrir su verdadera dirección. Él tuvo que quedarse ciego antes de poder ver de verdad. Y a veces Dios interrumpe atmósfera, planes, cosas que nosotros concluimos para llevarnos al lugar correcto. Porque Dios, yo no sé si usted sabe esto, pero cada uno de ustedes tiene propósito de Dios. Tú no eres un accidente. Tú eres propósito divino manifestado. Y antes que tus días se acaben en esta tierra, te invito a que emprendas una jornada de descubrimiento por qué Dios te puso en este planeta Tierra. A alguien tú tienes que tocar, a alguien tú tienes que hablarle, a alguien tú tienes que abrazar, a alguien tú tienes que traer a la iglesia, a alguien tú tienes que sanar, a alguien tú tienes que respirar vida en ellos. Y Dios te ha traído y te ha llamado para eso. Y por eso tú tienes que estar dispuesto a abrazar la gracia de Dios en tu vida. Porque es solamente la gracia de Dios la que va a cambiar tu identidad. Y te va a cambiar antes de cambiar tu asignación. Dios empezó a tratar con Saulo antes de cambiar la asignación de Saulo. Antes de Dios darle la asignación nueva que Saulo iba a tener, Dios empezó a cambiar su asignación. Y por eso Dios busca a un hombre, Ananías, y le dice, vete a la causa de Judas. Mira, a mí me da pena con Ananías. Sí, cuando yo leo esa parte de la historia, yo digo, a la verdad que tenía que ser alguien especial. Porque imagínate, Dios le dice a Ananías, vete a la casa de Judas. Ya eso es problemático. Porque la última vez que yo había leído la historia, Judas había traicionado a Cristo. ¿Ok? Y le dice, vete a la casa de un tal Judas. Yo imagino que si Ananías hubiese sido puertorriqueño, hubiese dicho, pero Judas no se ahorcó. Y si eso fue un chiste para cubrirlo y lo tienen en el CIA con un encubierto y a la verdad que todavía es el mismo Judas, y si traicionó a Cristo me traiciona a mí, le dice, vete a la casa de Judas. Y como si fuese poco, ahí te vas a encontrar un hombre que se llama Saulo. Hello. Me está enviando a la casa de uno que traiciona a hablar con uno que asesina.
Porque cuando Dios está en el asunto, no importa el nombre, no importa la asignación, no importa el pasado, no importa la historia. Cuando Dios entra al asunto, Dios no le tiene miedo a tu reguero. Dios no le tiene miedo a tu nombre. Dios no le tiene miedo a tu reputación. Él va a hacer lo que Él tiene que hacer para llevarte a su destino profético. Y Dios le dice a Ananías: vete a la casa de Judas, ahí va a estar Saulo. Y mira lo que Dios le dice: porque instrumento escogido es para mí. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Por eso, mire, yo voy a decir esto con todo amor y con todo respeto. Cada vez que usted se pare aquí en la esquina de la OBT, o cada vez que usted vea a alguno de estos deambulantes saliendo de este pastizal, tenga cuidado cómo usted lo trata, tenga cuidado cómo usted lo habla, porque es posible que uno de ellos pueda ser el próximo pastor de la cosecha. Se quedaron callados todos los ministros de la casa. Sí. Ten cuidado que esa persona que entró por esa puerta que tú dices: ¿y qué hace él aquí? ¿Qué hace ella aquí? Sea el próximo pastor de esta casa. Porque Dios no respeta reputación. Dios no respeta nombre. Dios no respeta el miedo de la gente. Dios dice: si te quiero usar, te voy a usar, te voy a levantar. O dale un aplauso a Dios, porque si lo hace con otro, lo hace contigo. Porque Dios ve el potencial que otros no pueden ver. Y a veces, y con esto termino, a veces la persona más difícil de perdonar es la persona a la que Dios ya ha perdonado y te está invitando a ti a perdonarla. Repito, a veces la persona más difícil de perdonar es la persona que ya Dios ha perdonado y te está invitando a ti a perdonarla. Y si nosotros vamos a ser la iglesia del Cordero, si vamos a ser la iglesia de Jesucristo, tenemos que usar el fuego de Pentecostés. Tenemos que usar el carisma, tenemos que usar la unción, tenemos que usar el avivamiento que ha llegado a nuestra vida. No solamente para nosotros ser entretenidos, sino para nosotros ser empoderados, para ver a la gente como Dios los ve y para vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y muchas veces, como Dios nos ve, es que aquel que más te incomoda, aquel que más, como dice el americano, rubs you the wrong way. Yo no sé cómo decirlo en español. Esa persona que más te incomoda es la misma persona que Dios quiere que tú también perdones. Porque mientras tú no los perdonas, tú te conviertes en un Saulo de Tarso sin ser redimido. Y Dios necesita no solamente tocar los Saulos de la iglesia, Dios también necesita los Ananías de la iglesia. Porque esta es la historia de dos hombres. Un Saulo que tenía que ser redimido, transformado y elevado al propósito de Dios. Y un Ananías que tenía que decidir si él de verdad era justo, piadoso, amoroso de Dios, o era uno más del montón, que era, como decimos nosotros, capote y pintura nada más. Sí, gente que por fuera que parecen ser cristianos, pero por dentro no hay nada de cristiandad. Y un verdadero creyente, no solamente un creyente que se goza el domingo en el culto, es un creyente que sabe perdonar y sabe abrir la puerta y dar su silla al que viene de afuera, por menos que te agrade y te guste. Hazte esta pregunta: ¿qué persona tú registras en tu mente, en tu corazón, que menos te gustaría que llegue a esta iglesia? ¿Qué persona tú registras en tu mente, en tu corazón,
que tú dices, por favor, no lo sienten al lado mío. Entonces Dios te dice, te invito a que seas un Ananías, que entra a la casa de Judas, se encuentra con un Saulo y dice, así dice Dios. Oh, eso es poderoso. Entrar a la casa de un Judas, encontrarte con un Saulo que tiene cartas de amenazas y decirle, así te dice Dios. Esa es la asignación de la iglesia. Oh, gloria. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios. Esa es la asignación de la iglesia. Ir a la casa de Judas, encontrarte con Saulo y decirle, así te dice Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Los Saulos que llegan a nuestro camino van a entregar sus cartas autorizadas de mal. Van a entregar sus corazones atados por el mal y van a ser transformados por obra del Espíritu Santo. ¿Y sabía usted que el que persiguió la iglesia y mató cristianos y los encarceló, escribió la mayor parte del Nuevo Testamento? Y se viró la tortilla, porque la tortilla se viró y eso puede pasar. El perseguidor se convirtió en el perseguido. Ahora el que perseguía a la iglesia, ahora es perseguido. Pero fue el que dijo, he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé vivir en riqueza, sé vivir en pobreza. En todo y por todo he aprendido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ahora el mismo Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si tú crees a Dios, si tú crees a la Biblia, a la palabra de Dios, yo te invito a estar de pie. Te invito a estar. Si tú le crees a Dios, si tú crees a la palabra de Dios, yo te invito a estar de pie.